Bueno, queridas amigas y amigos, aquí estamos dinamizando este fin de semana increíble. Tenemos, como ya lo habíamos anticipado, un invitado muy especial. Le agradecemos la presencia a un gran escritor, un novelista realmente, que ya hemos hablado hace un par de muchos meses atrás con él en algún momento, y nos encanta volver a conversar con él, a establecer este inicio de diálogo, con justamente una interesante novedad. La presentación de su nueva novela, Justicia. ¿Qué título? Cuánta justicia que hace falta en el mundo, ¿no? Vamos a justamente presentarles, estimadas amigas y amigos, oyentes y televidentes internacionales, al señor Gabriel Ventasgal. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Qué gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Galáctica. Gracias, Gabriel, por estar compartiendo con nosotros estos minutos. La verdad que es una gran alegría volver a charlar contigo después de mucho tiempo. ¿Cuánto hace que no hablábamos? Pero bueno, a ver, las graves desdichas actuales, fundamentalmente que están relacionados con lo que es el tema de la tremenda corrupción que se vive, la impunidad de la Argentina y de otros países del mundo. ¿Cómo es este desarrollo, esta creación que has podido generar en esta nueva novela con un título importante, ¿no? Muy llamativo, que es Justicia, ¿no? ¿Cuánta justicia que nos hace falta en esta parte del planeta, ¿no? Mira, a veces sentimos especialmente impotencia y es cuando lees algún tipo de noticias Sí. o cuando las experimentas. Ajá. La injusticia te crea impotencia. En mi caso ocurrió especialmente tras el despido de mi padre Ajá. de un banco donde trabajaba y donde entregó su vida, de hecho, y tras eso se quedó Uh-huh. sin futuro. Pero no es el caso especial de mi padre, porque tú sabes que hay mucha gente que sufre exactamente lo mismo. En el Sí. caso de la novela específica, Uh-huh. es un joven que, tras sufrir las humillaciones a las que se lo somete a un argentino, Ajá. decide ajusticiar él, con un grupo de pares, a Sí. los 12 argentinos Uh-huh. que personifican la corrupción en el país. Ajá. Van a ser Temita 12 este, ¿eh? personas, porque el número 12 es un número simbólico, tanto Uh-huh. no son 12 apóstoles, 12 tribus de Israel en el pasado, las 12 naciones de la Unión Europea. El número 12 es Ajá. un número emblemático. Aquel que quiere transmitir un mensaje lo hace a través de 12. Del número 12. Uh-huh. Uh-huh. Es algo, digamos, muy específico, muy puntual esto que marcás, ¿no? Porque ¿cuántos 12 están haciendo falta en muchas partes del planeta Tierra en estos tiempos, ¿no? Si por eso mismo él no va a ser múltiplos de 12. Ajá. El personaje de la novela se llama Juanjo Miranda, que vive Sí. en Moreno, y Ajá. lo que va a hacer es decir, nosotros el problema que tenemos es que cuando entramos a justiciar por nuestra propia cuenta, Sí. podemos institucionalizarnos y transformarnos simplemente en un movimiento terrorista. Nosotros, lo que dice él es, vamos a empezar y vamos a terminar en 10 días. Van a ser 12 en 10 días y luego Ajá. desapareceremos, porque lo importante no es esos 12, sino el mensaje. Tú imagínate que lo que trata la novela es el mensaje de aquel Sí. que no Uh-huh. fue ajusticiado entre Uh-huh. los 12, que se siente amedrentado, que si la justicia argentina no los pone en la cárcel, entonces alguien va a hacer el trabajo de la justicia porque no pueden seguir viviendo con ese nivel de impunidad. Ese Claro. es el mensaje Uh-huh. o la trama de la novela. Bien, o sea, gran parte de esto que vos planteás es, de alguna manera, la realidad que se vive en la Argentina, en esta Argenlandia de los últimos tiempos. Y vos haces referencia, curiosamente, a algo que a mí me llamó la atención. No sé si la gente, los oyentes y televidentes lo pudieron percibir. Haces justamente pie y tocas un punto clave en la Argentina de estos tiempos, desmoronada, prácticamente al borde del precipicio, con una zona muy conflictiva, que es Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste del conurbano bonaerense. Una zona que tiene un conflicto permanente y constante, como acontece en muchos puntos de la República Argentina y del primero y segundo conurbano bonaerense, que está devastado. ¿Hay concientización de eso cuando vos tomás ese personaje y lo transmitís en esta novela que es Justicia, lo que falta en la Argentina hace muchas décadas, por esta generación de una permanente corruptela avalada justamente por los principales dirigentes políticos, empresariales y dirigentes de la Argentina que han destruido el país? Sí, y de hecho, el lector
Ajá. si más o menos se sigue las noticias de cerca, va a reconocer quiénes son los 12. O sea que Porque supuestamente está reconocido y públicamente gran parte de esos personajes siniestros que tiene, de alguna manera, esta integración que vos haces en la novela, transmite esto que realmente se sabe que existe en la Argentina, pero que la gran mayoría de los compatriotas supuestamente miran para otro costado y lo han dejado correr. es que lamentablemente la segunda trama de que va a estar dentro de la novela es qué sucede con la prensa en todo eso. Porque La el mensaje prensa. Ujú. de nuestro personaje Sí, es nosotros tenemos que, junto a la prensa, crear la opinión pública para que la gente entienda que no podemos seguir viviendo con este nivel de impunidad. Entonces, para eso ujú. necesitamos a medios de comunicación, redes sociales y demás. Pero cuando la gente está confundida, porque los medios lo confunden Ahí también, está, claro. cuando todos los medios es Ujú. parte de una grieta y cuando todo es habría, cuando un periodista todo el tiempo dice habría y habría y habría y habría, Sí, parecería ser que no hay verdad. O sea, fíjate que hace unos años yo estaba en Argentina sí. Ujú. y habían asesinado a una niña en Miramar. Y desde el momento que la asesinaron, empezó a correr todo tipo de historias paralelas de las supuestas conexiones y después de pocos días ya no se sabe qué ocurrió. ¿Vos te referís Está tan concretamente al caso de Natalia Melman, estimado? claro. Por Ajá. ejemplo, Sí, no le nombré la novela en ningún momento, pero yo claro. estaba en ese momento en Argentina y Sí. fíjate, Ujú. empezó a circular un montón de historias paralelas Ajá. que ya la realidad queda tan infectada Claro. Ujú. que la persona ya no sabe diferenciar Ujú. justamente por esa cantidad de operaciones Que qué se es van real y qué andando. no es real. Y cuando ya perdés esa noción, Ujú. es muy complicado exigir esa justicia. Ahora, yo lo charlé con el propio hermano y con los padres de Natalia, inclusive te digo que hace un par de meses atrás volví a tocar el tema, porque medio como que siempre la justicia parece ser que necesita que alguien le recuerde la inoperancia que tiene en materias de hechos gravísimos y puntuales de asesinatos, de criminalidad como se da en la Argentina y que después terminan impunes, ¿no? Esto es una constante que se da en la República Argentina, vergonzosa, que tenemos, porque justamente gran parte de los jueces de la Argentina no hacen las cosas como deberían hacerlo. Hemos tenido jueces impresentables como Yarvide y otros tantos que realmente demostraron claramente la perversidad que hay en un organismo que debería resolver las cosas de otra manera y que a veces se complota habilitando a ciertas cosas que no son tan santas por allí. Ahora, esto que vos planteás de un hecho grave que se da y que lo transmitís a través de tu novela Justicia, se ha dado con mucha frecuencia en la Argentina. Estamos viendo infinidades de casos y de acontecimientos perversos, inmorales que se dan, y como que hay una complicidad de gran parte de los ciudadanos. ¿Cómo lo ves Sí, eso? sí, lamentablemente cuando hablamos de Ujú. corrupción en todos los niveles, de que la corrupción puede ser desde la persona que es corrupta con su propio trabajo Ajá. hacia las instituciones. Lo que ocurre es que las instituciones, tanto las instituciones de gobierno como las instituciones comunicativas, Sí. son más responsables que el individuo. O sea, desde el Estado tiene que surgir un mensaje muy claro que no soportamos más la corrupción. Ajá. Entonces, si nos referimos a la novela específicamente, toda la historia ocurre en el año 2025. Y Ujú. ocurre en el año 2025 porque el mensaje es, si no hacemos algo para entender que nuestro problema no es un problema económico, Argentina tiene riquezas Enormes. Claro. infinitas. Ujú. El problema no es lo que Dios nos dio. El problema es otro problema que es mucho más grave y es cuando hay una degradación moral llamada corrupción. Claro. Entonces, lo que dice la novela es, esto puede ocurrir en el año 2025 porque si no cambiamos el rumbo de lo que nos está pasando, alguien va a terminar haciendo justicia. Ajá. Porque si el Estado no defiende al ciudadano, alguien lo va a terminar haciendo. Es, digamos, el mensaje. El problema que hay cuando tú te metes a hacer justicia por propia mano, Ujú. abres una caja de Pandora Ahí está. que no se sabe hacia dónde puede desencadenar, porque cada uno va a hacer justicia sobre lo que él quiere o lo Ajá. que él cree. En el personaje nuestro específicamente, Juanjo Miranda, Sí. es un personaje que es el arquetipo moral, o sea, él está imitando a un modelo de terrorismo llamado Narodna Volia. Y Narodna Volia lo que hacían era asesinar corruptos en Rusia, pero fue un hecho aislado en la historia del Ajá. terrorismo mundial.
y eran personajes que ellos sabían que iban a pagar un precio por lo que estaban haciendo, pero no podían soportar la corrupción. Entonces se dio una sola vez en la historia en la Onda Bolia. Era de personas muy morales, pero que estaban haciendo algo que sabían que estaba mal, pero no podían soportarlo más. No le daban Ese es otra el alternativa. contexto. Claro. O sea, de alguna manera Claro, vos lo que estás interpretando y transmitiendo es que no le daban otra alternativa, que es un poco cuando ya terminan acorralando a las masas, a la ciudadanía, al pueblo que está realmente en una situación sofocante de miseria y de decadencia, como claramente se da en la Argentina hoy por hoy cuando tenés un 60% de hambre digamos, las clases medias, intermedias y bajas, y no hay, digamos, claridad en cómo los gobiernos van a recomponer esa situación. Los dirigentes políticos siguen utilizando las mismas muletillas y también con la complicidad de algo que vos decías. Ahí estamos involucrados nosotros, los comunicadores sociales, los medios de comunicación, los pseudo periodistas que también están dando vuelta por allí, generando actitudes mercenarias, complotados para operar a favor o en contra de determinados personajes nefastos que ha tenido la historia de la Argentina. exactamente. Fíjate que en la trama de la novela, Ujú. la gente termina creyendo una opereta, Claro, termina siendo operada por los que no quieren mostrar la realidad. Y el problema es que el ser humano, el ciudadano de a pie, sí, no siempre tiene acceso a esa información porque tiene otras obligaciones, otros seguro. intereses, otros trabajos, Ujú. y los que son responsables de traerle y facilitarle la realidad Ujú. también los confunden. Entonces eso también es corrupción. Es corrupción desde la justicia que no cumple sus funciones, es corrupción en la vida diaria de ciudadanos y es corrupción de los medios también, que no le mostramos a la realidad y que es todo parte de una interpretación en base a un perfil quizás ideológico del periodista o del canal. Y todo eso es lo que no nos permite quizás ver ciertas cosas con realidad para decir muy bien, hasta aquí llegamos, no Ujú. podemos seguir con este nivel porque nuestros hijos se merecen un futuro mejor. Claro, ahora vos planteás algo fundamental importante, ¿no? El papel de los medios de comunicación. Nosotros los comunicadores sociales que estamos comprometidos, lamentablemente muy pocos, con hablar con transparencia y que desde hace décadas venimos planteando justamente esto que vos decís y que no nos creen o no nos prestan atención. La experiencia particular mía puntualmente ha sido esa y la de muchos pocos colegas que yo hablo, que generalmente trataron de transmitir justamente con la mayor claridad, profesionalmente y con transparencia estas cosas, ¿no? Que se están viviendo, que ya, bueno, las veíamos que iban a acontecer. Pero vos fíjate que la ciudadanía o gran parte de la teleaudiencia no te presta atención. Por supuesto que también nos van raliando aquellos medios de comunicación donde tienen intereses armados con los grupos corporativos, con los mismos políticos, con el Poder Judicial, el sindicalismo, para generar justamente esta manipulación mercenaria a la cual estamos haciendo referencia. ¿Cómo hacemos para que, te lo digo yo por los años que tengo en los medios de comunicación, que vengo intentando comunicar y de alguna manera bajar un lineamiento educacional para que la gente comprenda esto, y que he visto, he notado que en 40 y tantos años que estoy trabajando en los medios de comunicación, no lo he podido lograr porque justamente la gente habilita a que se siga manejando justamente esta cuestión de la manipulación y de perversidad que hay, porque no interpreta por comodidad o por conveniencia o porque también forman parte de alguna cuestión, de alguna quintita, de corrupción y demás, sigue permitiendo que esto acontezca. A ver si se interpreta lo que te digo, ¿no? Es un círculo vicioso, Ajá. realmente un círculo vicioso. Por eso la necesidad para hacer un cambio en cualquier tema, uno tiene que tener dos cualidades. A Uno, ver. tiene que tener intenciones. Uh-huh. O sea, tenés que entender y tenés que tener intención de cambiar. Y lo segundo, tenés que tener las capacidades para poder hacerlo. Eh, entonces, tiene que haber intención y capacidad. Y la intención no se logra sin entender el problema en sí. Cuando yo escucho a veces noticias que se desarrollan en Argentina y es problemas eh, de índole, por ejemplo, económico, Sí. financiero Uh-huh. o parecido, el problema no es ahí, no está el problema financiero ni económico, el problema es mucho más grave. Cuando una persona
coloca a su padre y a su madre en un asilo de ancianos para quedarse con la propiedad de la persona, ese tipo de corrupción va más allá de un problema financiero del país. Es una degradación del ser humano. Y cuando se permite y se torna común que una actitud así Acontezca, claro, se dé. se acepte como norma, entonces empezamos desde ahí. Ahora, el Estado es el que tiene que dar el ejemplo y el que tiene que imponer pulcritud. Pero el Y Estado nunca, cuando nunca lo ha hecho, por lo menos en esta parte del planeta. Lo que vemos es que nuestros mayores, nuestros jubilados, son tirados ahí, depositados en un, como digo yo, depósito de cadáveres, y lo ves desde hace años en la Argentina, es un claro ejemplo de eso, porque hay una inmoralidad de la falta de control de parte del Estado, de la gente que tendría que regular eso, y también de las propias familias que habilitan y permiten ese tipo de situaciones. O sea, hay digamos, una inmoralidad, hay una perversidad del ser humano que habilita y permite este tipo de cosas, porque si no, no se darían, Gabriel. sin duda, sin Ujú. duda, sin duda. Por eso tenemos que empezar desde la cabeza, dando el ejemplo, Ajá, y eso es lo que intenta explicar la novela. Mira, yo en este momento me tengo que salir justamente a dar una conferencia bien. Ujú. de temas políticos, que es lo que me dedico. Ajá, Nomás decir que lo pueden encontrar la novela Justicia en ujú. Mercado Libre y en la librería Taín Espacio Sí. Cultural y en Ujú, librería Santa Fe y en otros lugares también. ujú. Ya está la novela a su disposición y es un ejercicio de pensamiento. ¿Cuál es el problema real que tenemos? Si es un problema circunstancial o es un problema realmente de Sí. base, Ujú. y justamente nuestra base es la necesidad de exigir justicia. ¿Qué es lo que te llevó a vos justamente, un poco para redondear el tema y agradecerte la gentileza, a generar esta edición de la novela de Justicia? ¿No? ¿Qué fue lo que más te impactó a vos, que me comentabas un poco en el inicio, que tiene algo que ver un poco con tus orígenes, con tu familia? O sea, ¿cómo empieza a desarrollarse eso para llegar justamente a este punto y relacionarlo justamente con lo que pasa en la Argentina? Cuando mi padre tenía 56 años, Sí. el banco donde él trabajaba cerró y se quedó en la calle. Ajá. Él es el tipo de argentinos nobles que sabía las cuentas de todos los clientes y que salvaba los negocios de los clientes, y un tipo extremadamente honesto. Y de Ujú. pronto a los 56 años se queda sin trabajo. Sí. Cuando ocurrió esto fue durante la época del Corralito, y yo escribí un Sí. primer ejercicio de lo que sería hoy Justicia. Ajá. Y lamentablemente el año pasado mi padre se enfermó Ujú. y decidí reescribírsela y leerle cada noche un capítulo que había escrito para él. Ajá. Era mi forma de hacer justicia, era mi forma de alguna manera de vengar lo que le había pasado a mi padre a través de una historia. Claro, cosa que deben Y haber por eso vivido me muchos entretuve. argentinos también, ¿no? Muchos compatriotas deben haber estado en la misma situación, de indefensión absoluta, ¿no? Exactamente, por eso te digo Claro. que la historia de mi padre no es una historia ajena a todo el país. Ujú. Pero sí, eso fue lo que me inspiró a escribir una historia así. Bueno, ¿hasta cuándo te quedas en la Argentina, Gabriel? Casi final del mes. Está bien. Bueno, te vamos a llamar en otra oportunidad porque me encantaría ampliar. Sé que estás ahora con otros compromisos. Te agradezco de corazón la gentileza que has tenido de compartir estos minutos con nosotros, pero me gustaría ampliar un poco detalles puntuales. Así que bueno, mil gracias igual por esta gentileza que has tenido y gracias por esa claridad de dar un poco otra visión distinta a lo que creen muchos que ha acontecido y que no fue así, ¿no? Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gran abrazo, muy gentil. Bien, gente, a ver, hacer una reflexión de lo que planteaba recién Gabriel Ventas Gal, el autor justamente de esta novela, Justicia, no es fácil, porque justamente él planteaba recién, ustedes lo escucharon, su vivencia personal. Hablaba de que esto aconteció dentro del ámbito familiar, de su propio padre. 100 familias, de pronto algunos estiman, que destrozaron la nación en complicidad con muchos grupos funcionales a este sistema de perversidad. Allí también, como él de alguna manera lo planteaba recién Gabriel, está todo complotado con esta cuestión de la corrupción generalizada, de la impunidad, ese cuento de nunca acabar de la Argentina, que lo venimos planteando hace añares, particularmente yo las veces que me comprometí a tratar de clarificar con algunos colegas, con algunos editorialistas o especialistas justamente que vienen trabajando en materia justamente de lo que pasa en materia socioeconómica de la Argentina, termina siendo muy complejo, porque hay una cantidad de aristas tremendas
donde también, como él lo planteaba recién, no solamente la sociedad ha permitido esto, sino también los propios medios de comunicación que han trabajado de manera mercenaria, estando de un lado o de otro de la grieta, algo que los venimos charlando también hace muchos años. ¿Cómo hacemos para recomponer eso? Es tremendamente difícil en un país como la Argentina y otros tantos de Latinoamérica, que tienen las corporaciones mediáticas complotados justamente con el sector político, empresarial, judicial y sindical. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Tal vez, fíjense, pensando en voz alta, lo que planteaba recién Gabriel, que lo emite, que lo plasma en su obra, en su novela Justicia, muchos argentinos estén pensando lo mismo. Y, a ver, estamos a un paso de unas próximas elecciones fundamentales para los destinos de la nación, de una república que necesita recomponerse. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, de los ciudadanos de este país, empecemos a repensar qué queremos, hacia dónde queremos ir, justamente para eso, ¿no? Para emprolijar y sacarnos la corruptela generalizada de hace años que estamos padeciendo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.